De camino a casa del trabajo, se activó mi cámara de seguridad doméstica. En ella, vi a mi madre en la sala de estar entrenando a mi hija de 8 años. En el tribunal, voy a decir que me tocó aquí. Mi hija estaba señalando sus partes privadas, mientras mi madre la abrazaba y le decía que era una niña buena. Casi me salí de la carretera viendo a mi hija sonreír sobre cómo iba a arruinar mi vida en 3 semanas. El osito sorpresa que le compré se estaba riendo de mí desde el asiento trasero. Las fotos de Carmen que mi madre había enviado antes, ahora parecían contaminadas. Pero en lugar de enojarme y actuar por impulso como lo habría hecho en la universidad, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Cosí un dispositivo de grabación en el osito antes de conducir a casa. La abuela está aquí, chilló Carmen cuando entré por la puerta 20 minutos después, corriendo hacia mí con la misma cara inocente que acababa de ensayar mi destrucción. Lo sé, cariño, dije, dándole el osito. El señor Mimoso tiene un nuevo amigo para ti. Mi madre sonrió esa sonrisa de abuela en la que había confiado durante 42 años. La consientes, Antonio. ¿Cómo estuvo el trabajo? Como siempre. Besé la frente de Carmen, el estómago revolviéndoseme. Gracias por cuidarla, mamá. Durante las siguientes 2 semanas y media, me convertí en el mejor actor del mundo. Instalé cámaras en la casa de muñecas de Carmen, en su joyero, incluso dentro de la tablet vieja que usaba para juegos. Cada dispositivo fue comprado legalmente y colocado en mi propia casa en objetos que compré. Mi abogado después lo llamaría genial. El lunes, mi madre trajo folletos de Disney a mi hija, para después de que el hombre malo se vaya, le susurró a Carmen, quien estaba extasiada por las vacaciones y parecía no tener idea de las consecuencias que estaba haciendo. El jueves, practicaron el testimonio de Carmen otra vez. Recuerda, bebé, las lágrimas ayudan. El juez necesita ver que tienes miedo de papá. El sábado, le dio una nueva muñeca. Esto es por ser una niña tan valiente sobre nuestro secreto. Cada noche, transfería las grabaciones a 3 servicios de nube separados y una unidad física en la caja fuerte de mi oficina. Luego, acostaba a mi hija, trayéndole leche y galletas antes de llamarla niña buena. No era su culpa. Tenía síndrome de Down y no entendía la gravedad de la situación. No podía estar enojado con ella. Cuando los niños pequeños hacen cosas malas, apuntas con el dedo a los adultos en su vida. La fecha del tribunal llegó 3 semanas después. La sala estaba llena para lo que todos pensaban que era el día 3 de nuestra batalla de custodia. Lucía, mi exesposa, se sentó con su abogado, viéndose confiada. Había estado presionando por custodia completa con visitas solo supervisadas. Mis hermanos se sentaron detrás de mi madre. Su señoría, anunció el abogado de Lucía, nos gustaría llamar a Carmen García a testificar. Mi hija de 8 años entró agarrando su osito. No quería mirarme. El alguacil la ayudó al estrado de testigos, ajustando el micrófono a su altura. Carmen, cariño, dijo el abogado de Lucía. Sé que es aterrador, pero ¿puedes decirle al juez lo que le dijiste a tu mami y abuela? La vocecita de Carmen tembló. Papi me toca en lugares malos. El tribunal jadeó. Lucía se secó los ojos. Mi madre se estiró para apretar la mano de Lucía en apoyo. ¿Dónde te toca? Carmen señaló sus áreas privadas. Ahí, dice, es nuestro secreto especial. Sentí la mano de mi abogado en mi brazo, manteniéndome sentado. Mis hermanos me estaban mirando horrorizados. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, Carmen? Mucho tiempo. Dijo que si le decía a alguien, mami se lastimaría. Lucía estalló en sollozos performativos. Los trabajadores sociales estaban tomando notas furiosamente. La cara del juez se había vuelto piedra. Carmen, una última pregunta, continuó el abogado. ¿Te sientes segura con tu papi? Carmen empezó a llorar, lágrimas entrenadas. No, tengo miedo de él. Quiero vivir con mami y abuela para siempre. No más preguntas. El juez miró a mi abogado. ¿Desea la defensa contrainterrogar? Su señoría. Mi abogado se levantó. Antes de proceder necesitamos presentar evidencia crítica que recontextualizará este testimonio. Esto es una táctica dilatoria, protestó el abogado de Lucía. Su señoría, tengo 18 días de evidencia en video de que esta niña ha sido entrenada para dar falso testimonio. Las cejas del juez se alzaron. Esa es una acusación seria. Letrado. El osito que está sosteniendo contiene un dispositivo de grabación que coloqué legalmente ahí. Ha capturado a su abuela entrenándola en este exacto testimonio durante 3 semanas. La cara de mi madre se puso blanca. La expresión confiada de Lucía se agrietó. Revisaré esto en mi despacho, dijo el juez. 5 minutos después, regresó, su cara oscura de ira. Despejen el tribunal excepto las partes esenciales. Ahora, una vez que la sala se vació, mi abogado conectó su laptop a la pantalla del tribunal. El primer video comenzó a reproducirse. La voz de mi madre llenó la sala. Ahora, Carmen, recuerda lo que practicamos. Cuando el juez pregunte, dices, papi me tocó aquí. La voz de Carmen en la grabación. Pero no lo hizo, abuela. La pluma de la trabajadora social dejó de moverse. El siguiente video fue peor. Carmen, necesitas llorar cuando lo digas. Lágrimas reales. Piensa en tu hámster que murió. Abuela, no quiero que papi vaya a la cárcel. No irá a la cárcel si haces esto bien. Simplemente no te verá más. Entonces obtienes ese viaje a Disney World. Apáguenlo, gritó Lucía, levantándose. Esto es trampa. Hay 17 días más de esto, dijo mi abogado con calma, incluyendo conversaciones donde la señora Dickerson y la señora García discuten la estrategia de entrenamiento. El juez se giró hacia Carmen.
su voz gentil pero firme. Carmen, lo que nos dijiste hoy es verdad. Carmen agarró más fuerte su osito y miró al suelo por lo que pareció una eternidad antes de que su vocecita finalmente saliera. Abuela dijo que si decía la verdad, papi se enojaría conmigo. Todo el tribunal se quedó completamente silencioso mientras el juez se inclinó hacia adelante en su silla, su cara cambiando de severa a algo más suave. Carmen, cariño, ¿puedes decirme qué te dijo abuela que dijeras? Los deditos de mi hija jugaban con las orejas peludas del oso mientras lágrimas rodaban por su cara. Dijo que tenía que decir, papi me tocó en lugares malos o me llevaría lejos para siempre. La mandíbula del juez se tensó mientras miró a mi madre, quien se había puesto completamente pálida. ¿Pero tu papi realmente te tocó en esos lugares, Carmen? Mi hija sacudió la cabeza. No, y sentí todo mi cuerpo empezar a temblar de alivio e ira al mismo tiempo. No, nunca hizo eso. Pero abuela dijo que tenía que decirlo para el viaje a Disney. El juez inmediatamente se levantó y su voz resonó por el tribunal. Alguacil, por favor escolten a esta niña a los despachos con un trabajador social inmediatamente. Lucía saltó de su asiento gritando que yo estaba manipulando a todos y forzando a Carmen a mentir, pero su abogado agarró su brazo fuerte y la jaló de vuelta a su silla. Mi madre solo se quedó ahí congelada como una estatua, su cara drenada de todo color mientras el alguacil gentilmente ayudó a Carmen a bajar del estrado de testigos. El trabajador social tomó la mano de Carmen y la condujo por una puerta lateral, mientras Lucía siguió gritando que todo era una trampa. 20 minutos pasaron antes de que nos llamaran de vuelta a sesión. La silla de Carmen estaba vacía en el estrado de testigos. La cara del juez parecía piedra esculpida mientras nos miraba a todos desde su estrado. He revisado suficiente de estas grabaciones para saber que esta niña fue sistemáticamente entrenada para cometer perjurio en mi tribunal. Su voz era tan fría que hizo que todos se movieran incómodos en sus asientos. El abogado de Lucía inmediatamente se levantó, solicitando tiempo para revisar toda la evidencia, alegando que no habían recibido divulgación apropiada de estas grabaciones. Mi abogado se levantó con calma y explicó que cada grabación fue hecha legalmente en mi propia casa en dispositivos que poseía y compré personalmente. El juez lo interrumpió con un gesto de la mano. Moción denegada. Procederemos inmediatamente con revisar esta evidencia. Giró la pantalla de su computadora hacia el tribunal y reprodujo la primera grabación. La voz de mi madre llenó la sala cristalina. Recuerda, Carmen, después de que papi se vaya, iremos a Disney World exactamente como prometí. La vocecita de Carmen respondió en la grabación. Pero quiero que papi venga también. La voz de mi madre otra vez. No, cariño, papi no puede venir porque fue malo. ¿Recuerdas lo que practicamos? Lucía empezó a llorar, pero estas lágrimas se veían diferentes de las falsas de antes, más pánico y desesperadas. Mis hermanos en la fila de atrás se movieron incómodamente en sus asientos, evitando contacto visual con todos, incluyéndose entre ellos. El juez reprodujo 3 videos más, cada uno mostrando a mi madre entrenando a Carmen sobre exactamente qué decir y cómo llorar a comando. Después de que terminó la cuarta grabación, el juez detuvo la reproducción y se giró directamente hacia los trabajadores sociales sentados en la primera fila. Estoy ordenando una evaluación de seguridad de emergencia inmediata para esta niña efectiva, inmediatamente. Su voz no dejaba espacio para argumentos. La abuela no debe tener absolutamente ningún contacto no supervisado con esta niña, comenzando inmediatamente. Una de las trabajadoras sociales empezó a escribir furiosamente en su blog, mientras la otra salió a hacer una llamada. El juez entonces miró a ambos abogados y anunció que estaba nombrando un tutor ad litem para representar los intereses de Carmen completamente separados de ambos padres. Estoy programando una audiencia de emergencia para mañana en la mañana a las 9 en punto y estoy advirtiendo a todos en este tribunal que referencias criminales son probables. El abogado de Lucía se inclinó susurrando urgentemente en su oído mientras mi madre finalmente se derrumbó sollozando fuerte. Esa noche alrededor de las 6:30, 2 trabajadores sociales aparecieron en mi puerta con portapapeles y expresiones serias. Carmen estaba pasando la noche con un supervisor aprobado por el tribunal, lo que me mataba por dentro, pero entendía que era necesario. La trabajadora principal, una mujer en sus 40s con ojos amables, me hizo preguntas detalladas sobre cómo descubrí el entrenamiento y por qué elegí grabarlo. La llevé por el cuarto de Carmen, mostrándole exactamente dónde coloqué cada cámara, sacando recibos de mi archivero para probar que poseía cada dispositivo. Examinó la casa de muñecas con su cámara diminuta, el joyero y la tablet vieja, tomando fotos de todo con su teléfono. El segundo trabajador, un hombre más joven con lentes, tomó notas sobre cada detalle en el cuarto de Carmen, desde su horario de medicamentos para síndrome de Down hasta sus libros favoritos en el estante. Preguntaron sobre mi rutina diaria con Carmen, sus citas de terapia, su plan educativo especial en la escuela, cada detalle de nuestras vidas juntos. Les mostré mi calendario con todas sus citas resaltadas en rosa, su color favorito. La trabajadora principal parecía satisfecha de que todo era legal y apropiado, pero expresó preocupación sobre el impacto psicológico que todo este entrenamiento podría haber tenido en Carmen. Sacó su teléfono y programó una entrevista forense para Carmen dentro de las próximas 48 horas en un centro especial de defensoría infantil en el centro. Tan pronto como los trabajadores sociales se fueron, mi teléfono se volvió loco con notificaciones, mensajes
mensaje tras mensaje de familiares que habían estado en el tribunal, cada uno con su propia opinión sobre lo que pasó. Mi hermano me llamó directamente, y las primeras palabras de su boca fueron que yo era un monstruo por espiar a una niña. Traté de explicar que estaba protegiendo a Carmen de ser usada como arma, pero me colgó. Mi hermana mandó un mensaje largo diciendo que estaba confundida y ya no sabía qué creer, que nuestra madre nunca haría algo así. No respondí a ninguno de ellos. Simplemente puse mi teléfono en silencio y me senté en el cuarto vacío de Carmen, sosteniendo el osito que había salvado nuestras dos vidas. La mañana siguiente llegó demasiado rápido y apenas había dormido. Revisaba constantemente mi teléfono por actualizaciones de mi abogado sobre la audiencia de emergencia a las 9. El tribunal era más pequeño esta vez, solo el despacho del juez con paneles de madera por todos lados y una mesa grande donde todos nos sentamos viéndonos serios. La tutora ad litem, una mujer en sus 50s con cabello gris recogido apretadamente, extendió una pila de papeles frente a ella y empezó a repasar lo que encontró después de pasar la noche despierta, revisando mis grabaciones. Contó 17 veces diferentes a lo largo de 3 semanas, donde mi madre entrenó a Carmen sobre qué decir, incluyendo 4 sesiones donde practicaron llorar a comando y 6 donde repasaron las palabras exactas para usar sobre ser tocada. Sacó su laptop y le mostró al juez una hoja de cálculo que hizo, rastreando cada sesión de entrenamiento con marcas de tiempo y citas, recomendando que Carmen necesitaba terapia inmediatamente para ayudarla a entender qué había pasado realmente versus lo que le dijeron que dijera. El abogado de Lucía saltó, agitando papeles, alegando que las grabaciones eran ilegales, que había violado leyes de privacidad al grabar sin consentimiento, que nada de esto debería contar como evidencia. Mi abogado se mantuvo calmado y sacó su propia pila de papeles mostrando recibos para cada dispositivo, documentos de registro probando que los poseía, fotos de mi propia casa donde fueron colocados, y un informe legal grueso explicando cómo los padres tienen todo derecho a monitorear sus propias casas y las pertenencias de sus propios hijos por seguridad. El juez tomó todos los papeles y dijo que lo pensaría, pero por ahora las grabaciones permanecerían como evidencia, ya que mostraban potencial peligro infantil. Después del almuerzo, la tutora ad litem me pidió venir a la oficina de mi abogado para una entrevista, y me senté ahí por 2 horas respondiendo sus preguntas sobre por qué no confronté simplemente a mi madre cuando escuché el entrenamiento por primera vez. Expliqué qué tan asustado estaba de que nadie me creería, que Lucía y mi madre simplemente negarían todo, y tal vez incluso harían que Carmen cambiara su historia si supieran que los había descubierto. Escribió todo en una libreta amarilla, haciendo preguntas de seguimiento sobre la rutina diaria de Carmen, sus necesidades especiales relacionadas con síndrome de Down, qué tan seguido mi madre la cuidaba, cuándo noté por primera vez que algo estaba mal. 2 días pasaron antes de la entrevista forense de Carmen en este edificio especial en el centro que parecía una casa normal por fuera, pero tenía cámaras y cuartos de entrevista especiales por dentro. Tuve que esperar en un cuarto separado con revistas y una máquina de café, mientras una entrevistadora entrenada pasó 2 horas con Carmen usando muñecas y dibujos para ayudarla a explicar qué pasó. La entrevistadora salió viéndose cansada y me dijo que Carmen estaba confundida sobre qué era real y qué era pretendido, que seguía hablando sobre juegos de práctica con abuela e historias que inventaron juntas. Más tarde esa tarde, llegó el reporte de la entrevistadora forense, mostrando que Carmen tenía señales claras de entrenamiento, sin señales de abuso real, notando cómo Carmen no podía mantener su historia consistente y seguía mezclando lo que abuela le dijo que dijera con cosas que realmente pasaron. El reporte decía que Carmen necesitaba terapia inmediatamente para ayudarla a separar verdad de mentiras. Aunque sentí gran alivio leyendo que no se encontró abuso, sabía que aún teníamos un largo camino por delante. Lucía presentó otra moción de emergencia al día siguiente, exigiendo que tuviera 0 contacto con Carmen hasta que todo se resolviera, con su abogado argumentando que mi vigilancia era espeluznante y confundiría a Carmen aún más. El juez la revisó esa misma tarde en otra audiencia de emergencia, donde el abogado de Lucía siguió usando palabras como perturbador y obsesivo para describir mis grabaciones, pero el juez no se lo compró. Denegó la moción de Lucía, pero dijo que todo mi tiempo con Carmen tenía que suceder en oficinas de terapia o ambientes supervisados por ahora, no porque pensara que hice algo malo, sino para proteger a Carmen mientras procesaba la confusión con profesionales. Dolió escuchar que no podía simplemente llevar a mi hija a casa y acostarla normalmente, pero entendí por qué tenían que ser cuidadosos. 3 días después, Recursos Humanos me llamó a su oficina porque alguien les había llamado sobre la investigación de abuso infantil, y tuve que sentarme ahí mientras me hacían preguntas sobre lo que estaba pasando. Traje copias de todos los documentos del tribunal mostrando que yo era quien expuso las falsas acusaciones, mostrando las órdenes del juez, mostrando el reporte forense que me exoneró de cualquier falta. Me pusieron en licencia pagada de todos modos, diciendo que era solo hasta que todo se resolviera en el tribunal, pero pude ver que estaban incómodos con toda la situación. La tutora ad litem me llamó la semana siguiente diciendo que encontró algo durante una visita domiciliar al apartamento de Lucía, que mi madre estaba ahí aunque el juez había ordenado ningún contacto entre ella y Carmen.
Lucía trató de alegar que no sabía que mi madre no podía estar ahí, que solo estaba ayudando con los víveres, pero la tutora ad litem lo reportó inmediatamente al juez, y una audiencia por desacato fue programada para 2 días después. Durante la audiencia por desacato, Lucía finalmente admitió que había estado viviendo con mi madre el mes pasado porque no podía pagar su apartamento después de que le cortaron las horas en el trabajo. La cara del juez se puso roja mientras les advirtió a ambas que más violaciones significarían tiempo de cárcel, ordenando que mi madre se mantuviera completamente alejada tanto de Lucía como de Carmen, sin excepciones. Mi abogado presentó la citación para los registros telefónicos de Lucía esa misma tarde, y los recibimos 3 días después. Los mensajes de texto entre ella y mi madre se remontaban 3 meses enteros, mucho antes de que todo esto empezara. Un mensaje de mi madre decía claramente que nunca vería a Carmen otra vez después de esto. Otro texto tenía a Lucía preguntando si el entrenamiento realmente funcionaría, y mi madre respondiendo que funcionó para la hija de su amiga en Andalucía. Había docenas de mensajes planeando exactamente qué debería decir Carmen y cuándo debería llorar. Mi abogado imprimió cada mensaje y los añadió a nuestra pila creciente de evidencia. El juez aprobó que Carmen comenzara terapia con un especialista que conocía sobre niños entrenados para mentir en casos de custodia. El terapeuta había trabajado en casos así por 15 años y me explicó que tomaría meses ayudar a Carmen a entender qué había pasado realmente. Dijo que Carmen necesitaría aprender la diferencia entre las mentiras que le dijeron que dijera y lo que era realmente real. Me permitieron venir a algunas sesiones para ayudar a reconstruir la confianza entre nosotros. Nuestra primera sesión conjunta fue una semana después en una oficina pequeña con juguetes y libros por todas partes. Carmen se sentó en el piso jugando con bloques, mientras el terapeuta se sentó cerca en un cojín. Me senté en una silla tratando de no verme aterrador o molesto, aunque mi estómago estaba lleno de nudos. Carmen me miró con esos ojos grandes y preguntó si estaba en problemas por mentir sobre los toques malos. El terapeuta rápidamente le dijo que no había hecho nada malo. Un adulto que amaba le había dicho las cosas equivocadas que decir. Asentí y dije lo mismo, que era una niña buena que fue confundida por personas que deberían haberla protegido. Carmen abrazó fuerte su osito y susurró que lo sentía, lo que me partió el corazón en pedazos. Mientras tanto, los servicios sociales expandieron su investigación para mirar el comportamiento de mi madre con los hijos de mi hermano a lo largo de los años. Encontraron que había sido advertida 2 veces antes sobre no respetar límites con sus otros nietos. Mi hermano se quejó 5 años atrás de que les estaba diciendo a sus hijos que sus padres eran muy estrictos. Otra queja vino de mi hermana hace 3 años, cuando mi madre trató de llevar a sus hijos de vacaciones sin preguntar primero. Nada criminal había pasado, pero el patrón era claro de que mi madre tenía problemas de control con todos los nietos. La trabajadora social me dijo que este patrón los tenía muy preocupados sobre su influencia en Carmen. Mi abogado también consiguió los registros financieros de Lucía a través de otra citación que regresó mostrando que se estaba ahogando en deudas. Estaba 3 meses atrasada en la renta y había maximizado 4 tarjetas de crédito tratando de mantenerse al día con las cuentas. Su trabajo había cortado sus horas 6 meses atrás y había estado luchando para pagar cualquier cosa desde entonces. La presión financiera explicaba por qué estaba tan desesperada por conseguir custodia completa con el pago máximo de manutención infantil. Mi abogado documentó cada pago tardío, cada tarjeta maximizada, cada cheque rebotado para nuestro archivo del caso. Durante la 4ª semana de terapia, Carmen tuvo un avance que hizo que los ojos del terapeuta se abrieran. Carmen empezó a hablar sobre otros juegos de práctica que abuela le había enseñado en los últimos meses. Dijo que abuela le mostró cómo llorar a comando, pensando en películas tristes o mascotas muertas. Había juegos sobre qué decirles a los maestros si preguntaban sobre moretones que no existían. Carmen incluso practicó mantener sus brazos alrededor de sí misma y verse asustada cuando hablaba de papi. El terapeuta inmediatamente llamó a servicios sociales para reportar estos nuevos detalles mientras me senté ahí sintiéndome mal sobre qué tan profundo iba todo esto. La tutora, ad litem, pasó 2 semanas entrevistando a todos y revisando toda la evidencia antes de escribir su reporte. Recomendó que obtuviera custodia primaria con Lucía, obteniendo solo visitas supervisadas hasta que completara clases de crianza y terapia. Su reporte habló sobre manipulación psicológica severa y el riesgo de que Lucía continuara entrenando a Carmen si se dejaba sin supervisión. El reporte tenía 20 páginas e incluía citas de las grabaciones, las sesiones de terapia y todas las evaluaciones profesionales. El abogado de Lucía inmediatamente presentó una objeción, alegando que la tutora estaba sesgada contra las madres, pero el juez la desestimó inmediatamente. De la nada, mi hermano me llamó una noche para disculparse por no creerme al principio. Dijo que la evidencia era tan abrumadora que ya no podía negar lo que pasó. Me contó que nuestra madre lo había llamado, pidiéndole testificar que yo era violento en la universidad, lo que era una mentira completa. Se rehusó a ayudarla y le dijo que necesitaba aceptar lo que le había hecho a Carmen. Tener incluso un familiar viendo la verdad se sintió como una pequeña victoria en todo este lío. El pediatra que examinó a Carmen presentó su reporte encontrando 0 evidencia física de que algún abuso hubiera ocurrido. Notó que Carmen estaba saludable,
bien alimentada y desarrollándose normalmente para una niña con síndrome de Down. El doctor escribió que Carmen mostró apego seguro conmigo durante el examen, alcanzándome cuando tenía miedo y calmándose cuando le sostuve la mano. También notó que Carmen no mostraba ninguna de las señales físicas o emocionales típicamente vistas en niños abusados. Mi abogado añadió este reporte a nuestra pila de evidencia, probando que las acusaciones fueron completamente inventadas. 2 días antes de la audiencia final, el abogado de Lucía llamó al mío tratando de negociar un acuerdo. Ofrecieron hacer que Lucía admitiera mal juicio al escuchar a mi madre, pero no admitirían entrenar activamente a Carmen. Mi abogado ni siquiera lo consideró por un segundo, diciéndoles que necesitábamos responsabilidad completa por lo que le hicieron pasar a Carmen. El juez ya había programado la audiencia final para 2 semanas y no íbamos a retroceder ahora. La semana siguiente, la sesión de terapia de Carmen cambió todo cuando empezó a contarle al terapeuta sobre los diferentes tipos de historias en su cabeza. Señaló sus 100 y dijo que algunas historias eran reales, como ir al parque con papi, y algunas eran historias de práctica que abuela le enseñó. El terapeuta tomó notas mientras Carmen clasificaba sus memorias, poniéndolas en 2 pilas como estaba organizando sus juguetes. Observé a través del cristal unidireccional mientras mi hija trabajó cada memoria, a veces confundiéndose, pero mayormente acertando. El terapeuta explicó después que era un progreso enorme, pero me advirtió no hablar de nada de esto con Carmen fuera de estas sesiones. Me dio una lista de reglas a seguir y memoricé cada una. 3 días después, Recursos Humanos me llamó a una reunión donde habían terminado su investigación sobre la queja que alguien presentó. No encontraron nada malo de mi parte, pero dijeron que la política de la empresa significaba que tenía que quedarme en licencia hasta que el caso judicial se resolviera. Mi supervisor me acompañó a mi auto después y me dijo silenciosamente que todos en el trabajo sabían lo que realmente pasó y todos me apoyaban. Ayudó a saber que no estaba completamente solo en este lío, aunque no podía volver al trabajo todavía. Esa misma tarde, mi abogado llamó para decir que la oficina del fiscal quería reunirse sobre posibles cargos criminales contra Lucía y mi madre. Nos sentamos en su sala de conferencias la mañana siguiente mientras revisaron todas las grabaciones y explicaron qué tan difícil era procesar casos de entrenamiento. El fiscal dijo que lo estaban tomando en serio, pero advirtió que conseguir una convicción por este tipo de manipulación era realmente complicado. Les dije que solo quería a Carmen segura, pero si podían hacer responsables a Lucía y mi madre, eso también ayudaría. 2 semanas pasaron antes de la primera visita no supervisada de Lucía en el centro de visitas, donde todo salió mal inmediatamente. La supervisora me contó después que Lucía se inclinó cerca de Carmen y susurró algo sobre mantener su secreto seguro. Carmen se alejó viéndose asustada y la supervisora inmediatamente terminó la visita. Presentó un reporte esa tarde documentando la violación, lo que significó que Lucía perdió sus próximas 2 semanas de visitas. El tribunal ordenó que Lucía se sometiera a su propia evaluación antes de poder ver a Carmen otra vez. Mi abogado dijo que era exactamente el tipo de cosa que esperábamos, pero aún me enojó que tratara de manipular a Carmen incluso ahora. Un sobre grueso llegó a la oficina de mi abogado al día siguiente del abogado de mi madre, con una carta adentro, ofreciendo explicar su lado de todo. Escribió que solo estaba tratando de proteger a Carmen de lo que pensaba que estaba pasando, y si dejaba caer la orden de no contacto, podría hacerme entender. Mi abogado redactó una respuesta diciendo que toda comunicación tenía que pasar por canales legales e incluyó una orden de cese y desistimiento. Me dijo que claramente no entendía o aceptaba lo que le había hecho a Carmen, lo que significaba que aún era peligrosa. Carmen tuvo otro avance 3 semanas después durante la terapia, cuando finalmente habló sobre cómo se sintió durante todo el entrenamiento. Le dijo al terapeuta que se sintió confundida y asustada cuando abuela y mami le decían cosas diferentes de lo que realmente pasó. Dijo que le dolía la pancita cuando practicaban las historias y no le gustaba guardar secretos de papi. El terapeuta documentó todo esto como evidencia de la creciente habilidad de Carmen de entender y procesar lo que le hicieron pasar. Me partió el corazón escuchar sobre ello después, pero el terapeuta dijo que era necesario para la sanación de Carmen. La mañana de la audiencia final de custodia, llegó con equipos de noticias afuera del tribunal y un tribunal lleno adentro. Familiares llenaron las bancas junto con trabajadores sociales y representantes de la oficina de la tutora ad litem. Lucía entró con un abogado completamente nuevo, ya que aparentemente su primero se retiró después de ver toda la evidencia. Mi madre trató de entrar al tribunal, pero seguridad la detuvo en la puerta, ya que no se le permitía entrar. El juez llamó la audiencia al orden y pidió a servicios sociales presentar sus hallazgos primero. La investigadora principal se levantó y pasó 40 minutos detallando todo lo que encontraron durante su investigación. Explicó cómo el entrenamiento había comenzado meses antes de la fecha del tribunal e incluyó ejemplos específicos de las grabaciones. Mostró cómo Lucía y mi madre habían ensayado el testimonio de Carmen múltiples veces, recompensándola con regalos y promesas. La investigadora recomendó terapia para Carmen por al menos 1 año y dijo que Lucía debería tener solo visitas supervisadas hasta completar clases de crianza. También notó que mi madre representaba una amenaza continua para la salud mental de Carmen y no debería tener contacto. Varios familiares se movieron incómodamente en sus asientos mientras la evidencia se acumulaba.
El terapeuta subió al estrado siguiente y explicó la confusión de Carmen entre verdad y ficción después de semanas de entrenamiento. Describió cómo los adultos habían explotado la discapacidad de Carmen, sabiendo que no entendería completamente lo que le estaban pidiendo hacer. Habló sobre el progreso de Carmen en terapia, pero enfatizó que aún necesitaba estabilidad y protección de más manipulación. Mi hermana se levantó y dejó el tribunal durante este testimonio, mientras mi hermano miraba al piso. El testimonio del terapeuta duró otros 30 minutos, con explicaciones detalladas del daño psicológico. Finalmente, la tutora ad litem se levantó para presentar su reporte comprensivo al tribunal. Expuso el patrón documentado de entrenamiento con fechas, horarios y citas específicas de las grabaciones. Explicó las motivaciones financieras detrás de las acciones de Lucía, mostrando estados de cuenta bancarios y avisos de vencimiento. Describió los intentos continuos de Lucía de influenciar a Carmen, incluso durante visitas supervisadas, y la falta completa de remordimiento de mi madre. Su voz era firme y clara, mientras declaraba que tanto Lucía como mi madre representaban un riesgo continuo para el bienestar de Carmen. Recomendó que obtuviera custodia primaria con Lucía, obteniendo solo visitas terapéuticas supervisadas después de completar educación parental extensiva. El juez tomó notas durante su presentación, ocasionalmente pidiendo clarificación sobre puntos específicos. El juez llamó a Lucía al estrado siguiente y caminó lentamente, usando un vestido negro que la hacía verse más pequeña de lo normal. Levantó su mano derecha para el juramento y se sentó, agarrando los bordes del estrado de testigos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su abogado le pidió explicar su lado de la historia y empezó a hablar sobre cómo había cometido algunos errores, pero solo estaba tratando de proteger a Carmen. Dijo que realmente creía que algo malo estaba pasando, porque Carmen había estado actuando diferente últimamente. Cuando el juez preguntó sobre las grabaciones de entrenamiento, miró sus manos y dijo que mi madre había hecho todo por su cuenta, sin contarle el plan completo. Nadie en el tribunal se lo compró ni por un segundo. El juez le preguntó 3 veces más sobre conversaciones específicas en las grabaciones donde estaba claramente participando. Cada vez trató de echar la culpa a mi madre o alegar que no recordaba exactamente lo que se dijo. Durante el receso 20 minutos después, escuché gritos en el pasillo y vi guardias de seguridad impidiendo que mi madre entrara al tribunal. Estaba gritando que yo estaba destruyendo nuestra familia y que todos se arrepentirían de creer mis mentiras. Los guardias tuvieron que sujetarla físicamente mientras trataba de empujar pasándolos. El juez salió de sus despachos para ver qué estaba pasando y le dijo al reportero del tribunal que añadiera este arrebato al registro oficial. Mi madre siguió gritando incluso mientras la escoltaron fuera del edificio. Cuando el tribunal se reanudó, mi abogado me llamó al estrado y caminé ahí sintiendo cada ojo en la sala sobre mí. El juez me pidió explicar cómo descubrí el entrenamiento y le conté sobre escuchar a Carmen practicando su historia en el auto. Describí cómo organicé las grabaciones y me aseguré de que todo fuera legal antes de hacerlo. Hablé sobre ver las filmaciones cada noche y sentirme mal, pero saber que tenía que proteger a mi hija. El juez preguntó sobre mi sistema de apoyo y enlisté los familiares que aún me hablaban, mi trabajo estable y el terapeuta que ya había contactado para Carmen. Solicité custodia completa con visitas terapéuticas para Lucía solo cuando los profesionales dijeran que era seguro. El juez preguntó si estaba preparado para ser el único cuidador de Carmen, y dije que ya lo había estado haciendo mayormente solo de todos modos. Esa tarde, el juez entregó su decisión sin siquiera tomar otro receso para pensarlo. Me otorgó custodia legal y física exclusiva de Carmen inmediatamente. Lucía recibiría visitas terapéuticas supervisadas solo después de completar clases de crianza aprobadas. Emitió una orden permanente de no contacto entre mi madre y Carmen. Llamó lo que habían hecho abuso infantil grave, que había armado la discapacidad de una niña inocente para sus propios propósitos. El tribunal estaba completamente silencioso mientras continuaba con más detalles de la decisión. Ordenó que Lucía pagara todos los costos de terapia de Carmen de ahí en adelante, más mis honorarios legales de esta audiencia. Programó una audiencia de revisión en 6 meses para revisar el progreso. Entonces, miró directamente a Lucía y advirtió que cualquier violación de sus órdenes resultaría en tiempo de cárcel inmediato. Lucía empezó a sollozar mientras su abogado trataba de explicar lo que todo significaba. Afuera del tribunal, mis hermanos estaban esperando en los escalones, y no estaba seguro si querían pelear o disculparse. Mi hermana vino primero y dijo que lamentaba no haberme creído de inmediato. Mi hermano mayor dijo lo mismo y preguntó si aún podía ver a Carmen a veces. Mi hermano menor se quedó atrás y dijo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que pasó. Mi hermana menor solo me miró y dijo que nuestra familia nunca sería la misma, pero tal vez algunas partes podrían sanar. Esa noche, Carmen y yo fuimos a casa juntos por primera vez en semanas, sin supervisión o preocupación. Me preguntó si mami estaba enojada con ella mientras hacíamos cena juntos en nuestra cocina. Le dije que mami necesitaba aprender mejores formas de ser madre, y no era culpa de Carmen. Leímos 3 libros antes de dormir, y la acosté con tanto el señor mimoso como el osito que llevó al tribunal. Se durmió sosteniéndolos fuerte. Una semana después, Lucía tuvo su primera visita supervisada en un centro de visitas terapéuticas en el centro. La supervisora me llamó después para reportar que Lucía había seguido todas las reglas, pero parecía desconectada de Carmen.
Carmen había querido jugar, pero Lucía mayormente solo se sentó ahí mirándola. El terapeuta dijo que esto era normal después de todo lo que había pasado, y reconstruir su relación tomaría mucho tiempo, si era posible. En las siguientes semanas, mi madre trató de llamar constantemente a mis hermanos para voltearlos contra mí. Mi hermano me dijo que estaba viviendo con un primo 3 comunidades más lejos, y aún insistía que no había hecho nada malo. Siguió diciendo que estaba protegiendo a Carmen y que algún día todos verían la verdad. La mayoría de mis hermanos habían visto suficiente evidencia para saber mejor y pararon de contestar sus llamadas. Algunas personas nunca aprenden o admiten cuando están equivocadas. 6 semanas después de la decisión, Carmen empezó a mostrar mejora real en sus sesiones de terapia. Dejó de preguntar si estaba en problemas cada vez que veía a su terapeuta. Empezó a hablar sobre cómo las visitas con mami la hacían sentir en lugar de solo decir lo que pensaba que la gente quería escuchar. El terapeuta dijo que su progreso era notable, considerando todo por lo que había pasado con el entrenamiento y confusión. 2 meses pasaron antes de que Recursos Humanos finalmente me llamara de vuelta a la oficina para una reunión sobre regresar al trabajo. La directora de Recursos Humanos se sentó frente a mí con una carpeta gruesa y empezó a repasar toda la documentación que había proporcionado sobre el caso judicial y las falsas acusaciones. Me dijo que la empresa me apoyaba completamente y entendía por lo que había pasado con la situación de entrenamiento. Mi supervisor directo se unió a la reunión a la mitad y dijo que todos en el equipo habían estado preguntando cuándo regresaría. Mencionó que otras 3 personas en el departamento habían pasado por batallas de custodia desordenadas y todos querían que supiera que entendían. El papeleo tomó otra hora, pero al final me autorizaron a regresar el lunes siguiente con reintegración completa y sin pérdida de antigüedad. Caminando de vuelta a mi auto, me sentí más ligero de lo que había estado en meses, porque tener un horario normal ayudaría tanto a Carmen como a mí a volver a la vida normal. Ese primer día de vuelta al trabajo se sintió extraño, pero bueno, mientras compañeros se detenían en mi escritorio durante la mañana para darme la bienvenida de vuelta. Un tipo de contabilidad me llevó aparte en el almuerzo y me contó sobre su propia pesadilla de custodia de 5 años atrás y cómo su ex había intentado tácticas similares. Otra mujer de mi equipo compartió que su hermano había pasado por falsas acusaciones y tomó 2 años limpiar su nombre completamente. Para el final de la semana, había escuchado al menos 6 historias diferentes de batallas de custodia de personas con las que había trabajado por años, pero nunca supe que habían pasado por situaciones similares. La oficina del fiscal llamó a mi abogado 3 semanas después con su decisión final sobre cargos criminales. El fiscal explicó que habían revisado toda la evidencia, incluyendo las grabaciones y resultados de la entrevista forense, pero finalmente decidieron no proceder con cargos contra Lucía o mi madre. Dijo que procesar familiares por entrenamiento era extremadamente difícil, especialmente cuando el niño involucrado tenía una discapacidad que podría complicar el testimonio. El fiscal también mencionó que la edad de Carmen hacía casi imposible hacerla testificar otra vez sin causar más trauma. Mi abogado no se sorprendió y me recordó que la decisión del tribunal familiar nos había dado todo lo que necesitábamos para proteger a Carmen. Quería que enfrentaran consecuencias por lo que habían hecho, pero me di cuenta de que la sanación de Carmen importaba más que mi deseo de justicia. 3 meses después de la decisión de custodia, el abogado de Lucía contactó al mío para solicitar una audiencia de modificación. Había completado todas las 12 semanas de sus clases de crianza ordenadas por el tribunal y quería pasar de visitas supervisadas a no supervisadas con Carmen. El terapeuta en el centro de visitas escribió un reporte detallado diciendo que Lucía había sido apropiada durante todas las visitas, pero recomendó continuar supervisión por al menos 3 meses más. Notó que Carmen aún mostraba signos de ansiedad antes de las visitas y necesitaba la seguridad de tener un profesional presente. La audiencia de modificación solo duró 30 minutos con el juez, revisando todos los reportes y estando de acuerdo con la recomendación del terapeuta. El abogado de Lucía argumentó que había hecho todo lo requerido, pero el juez dijo que las necesidades de Carmen venían primero y 3 meses más de visitas supervisadas no lastimarían a nadie. Alrededor del mismo tiempo, Carmen empezó a mencionar a su abuela durante nuestra rutina de la hora de dormir. Preguntaba por qué abuela no podía venir a su obra escolar o por qué no visitábamos más la casa de abuela. El terapeuta me había preparado para estas preguntas y me ayudó a practicar respuestas apropiadas para la edad. Le dije a Carmen que abuela había hecho algunas malas decisiones que lastimaron personas y por esas decisiones no podía visitarnos ahora. El terapeuta sugirió usar términos simples que Carmen pudiera entender sin entrar en detalles sobre el entrenamiento. Carmen pareció procesar esto mejor de lo que esperaba, y después de algunas conversaciones, dejó de preguntar tan seguido. Mi relación con mis hermanos empezó a cambiar gradualmente durante esos meses también. Mi hermano mayor empezó a llamar cada par de semanas para verificar, y eventualmente preguntó si podía traer a sus hijos para jugar con Carmen. Mi hermana empezó a mandarme actualizaciones sobre eventos familiares, aunque no estaba asistiendo a la mayoría de ellos todavía. Un hermano se quedó educado pero distante cuando nos encontramos en el supermercado e hicimos plática pequeña por exactamente 2 minutos antes de irse. Mi hermano menor había cortado completamente el contacto y me había bloqueado en todo después de decidir que debía haber hecho algo para hacer que mamá y Lucía actuaran de esa manera.
Los dos hermanos que visitaban regularmente traían a sus hijos cada otro fin de semana, y Carmen amaba jugar con sus primos en el patio trasero. Nunca hablábamos sobre mamá o el juicio durante estas visitas, pero nos enfocábamos en dejar que los niños fueran niños y tratábamos de construir algo nuevo de lo que quedaba de nuestra familia. La audiencia de revisión de 6 meses llegó más rápido de lo esperado, con el tribunal mucho más vacío que nuestras apariciones previas. El terapeuta de Carmen testificó primero sobre el progreso significativo en terapia con Carmen, mostrando comportamientos apropiados para la edad y sin señales de trauma continuo. La tutora ad litem presentó reportes de la maestra de Carmen diciendo que le estaba yendo bien académicamente y había hecho varios amigos en su clase de necesidades especiales. La supervisora de visitas confirmó que Lucía había seguido todas las reglas durante visitas supervisadas y no había intentado conversaciones inapropiadas con Carmen. Después de escuchar todo el testimonio, el juez mantuvo mi custodia completa, pero otorgó a Lucía 2 horas de visitas no supervisadas cada sábado en la tarde. Programó otra revisión en 6 meses y le recordó a Lucía que cualquier violación resultaría en regreso inmediato a solo visitas supervisadas. Lucía se veía diferente en esta audiencia comparada con 6 meses atrás, sin la sonrisa confiada o gestos dramáticos. Su abogado mencionó que estaba en terapia ella misma y trabajando 2 empleos para mantenerse al día con los pagos de manutención. Agradeció al juez silenciosamente cuando otorgó las visitas no supervisadas e hizo contacto visual conmigo por primera vez desde el juicio. Tal vez realmente estaba aprendiendo de sus errores, o tal vez era solo otro acto, pero solo el tiempo diría si los cambios eran reales. El juez pidió hablar conmigo en privado después de que la audiencia terminó y el tribunal se vació. Me dijo que había visto demasiados padres usar a sus hijos como armas, pero raramente vio a alguien proteger a su hijo mientras aún se aseguraba de que el otro padre se mantuviera involucrado. Extendió la orden de no contacto con mi madre indefinidamente y programó nuestra audiencia de revisión final para 1 año. Antes de irse, dijo que la batalla legal estaba esencialmente terminada y todos podíamos enfocarnos en seguir adelante. Esa noche, después de la cena, Carmen se subió a mi regazo mientras veíamos caricaturas y dijo algo que me detuvo. Me miró con esos ojos grandes y dijo que me amaba más que Disney World. El peso de esa declaración me golpeó fuerte, porque Disney había sido la recompensa prometida por mentir sobre mí en el tribunal. La abracé fuerte y le dije que podíamos ir en una aventura diferente en su lugar, como acampar donde podíamos ver osos reales, no de peluche. Se emocionó tanto con la idea de ver animales reales del bosque, e inmediatamente empezó a preguntar si podíamos asar malvaviscos y dormir en una tienda. 2 semanas después, cumplí esa promesa, y llevé a Carmen en su primer viaje de campamento a un parque estatal a 2 horas de distancia. No pudo parar de hablar durante todo el viaje sobre qué animales podríamos ver y si los osos realmente vivían en los bosques como en sus libros de cuentos. Pusimos nuestra tienda juntos con Carmen, sosteniendo las estacas mientras yo las martillaba, e insistió en ayudar a acomodar nuestros sacos de dormir adentro. Esa primera noche, tuvo miedo de la oscuridad y los sonidos extraños, pero para la mañana, estaba corriendo recogiendo piñas y señalando cada ardilla como si fuera lo más increíble que hubiera visto. Hicimos una caminata corta donde realmente vimos un ciervo, y Carmen se quedó completamente quieta mirándolo, hasta que saltó hacia los árboles. La fogata esa noche fue su parte favorita, mientras asamos hot dogs e hicimos malvaviscos, mientras le enseñé canciones tontas de campamento que mi papá me había enseñado décadas atrás. Cuando regresamos a casa, no podía esperar a contarles a todos en la escuela sobre ver un ciervo real y cómo los malvaviscos saben mejor cuando los cocinas en un palo sobre fuego real. 3 semanas después del viaje de campamento, el terapeuta me llamó sobre el progreso de Lucía en sus visitas supervisadas y sugirió que podríamos intentar dejarla ver a Carmen sin supervisión por 2 horas los sábados. Observé desde mi auto ese primer sábado, mientras Lucía recogió a Carmen del centro de visitas, ambas caminando al parque de enfrente, mientras las seguía a distancia, solo para estar seguro. Carmen regresó sonriendo y hablando sobre alimentar patos. Ninguna mención del tribunal o memorias malas, solo una tarde simple con su mamá. El terapeuta dijo que Lucía estaba siguiendo cada límite perfectamente, nunca sacando el pasado, solo estando presente con Carmen, como todos esperábamos que pudiera aprender a hacer. La oficina de mi abogado llamó el lunes siguiente con un sobre del abogado de mi madre, conteniendo una carta de 4 páginas, donde alegaba haber protegido a Carmen de lo que pensaba era peligro real. La leí una vez, la fotocopié de mis archivos, luego la empujé en la carpeta con todos los otros documentos del tribunal, sin responder, porque algunas personas nunca admiten que estaban equivocadas. Las sesiones de terapia de Carmen bajaron a 2 veces al mes en noviembre, ya que había dejado de hablar completamente sobre las historias de práctica, y su maestra mandó a casa un reporte de progreso mostrando que le estaba yendo genial en lectura y haciendo amigos. El equipo de educación especial dijo que los niños con síndrome de Down frecuentemente se recuperan más rápido de lo que la gente espera cuando tienen apoyo estable, y Carmen lo estaba probando cada día. La Navidad vino y se fue pacíficamente con Lucía, llevando a Carmen por unas horas en Nochebuena para intercambiar regalos, mientras pasé el tiempo organizando el cuarto de Carmen y envolviendo sus regalos de mí. En marzo, un año completo después de ese día horrible en el tribunal, habíamos encontrado nuestro ritmo con las visitas de Lucía, ocurriendo cada fin de semana sin problemas. Mi horario de trabajo
trabajo de vuelta a normal, y Carmen prosperando de maneras que no me había atrevido a esperar. Una noche, mientras hacía cena, Carmen alzó la vista de su colorear y preguntó si las familias podían tener formas diferentes como su amiga, que tenía 2 mamás en la escuela. Le dije que las familias venían en todas las formas y tamaños, que algunos niños vivían con abuelos, algunos con un padre, algunos con 2, y nuestra familia era exactamente la forma correcta para nosotros. Sonrió y dibujó un corazón en su papel, señalándolo y diciendo, nuestra familia tenía forma de corazón, lo que me hizo voltearme para limpiarme los ojos mientras revolvía la pasta. La audiencia de revisión de un año en abril duró menos de 30 minutos con todos de acuerdo de que el arreglo actual funcionaba perfectamente. El terapeuta de Lucía testificó que había hecho progreso real. La tutora ad litem dijo que Carmen estaba bien ajustada y feliz. Y mi abogado presentó un año de cumplimiento perfecto de todos los involucrados. El juez miró todos los reportes, asintió y cerró nuestro archivo del caso permanentemente sin más revisiones requeridas, diciendo que estaba complacido de ver una familia encontrando su camino después de un comienzo tan difícil. Ese fin de semana, mi hermana llamó preguntando si podía traer a sus hijos para una parrillada, ya que el clima estaba bueno y extrañaba ver a Carmen. Compré hamburguesas y hot dogs, limpié el patio trasero y vi a Carmen correr con sus 3 primos, mientras mi hermana y yo nos sentamos en la terraza, hablando cuidadosamente sobre todo, excepto nuestra madre o el juicio. Los niños jugaron a las traes y soplaron burbujas mientras asamos, y por unas horas se sintió como si fuéramos una familia normal, teniendo un sábado normal, aunque todos sabíamos que las cosas nunca serían exactamente iguales. Después de que todos se fueron y limpié los platos, cargué a Carmen escaleras arriba para el baño y la rutina de la hora de dormir, notando cuánto había crecido en el último año. Escogió su pijama con unicornios, se cepilló los dientes mientras yo observaba, luego se subió a la cama sosteniendo ambos ositos, el viejo y el nuevo que le compré después de que terminó el juicio. Subí las cobijas hasta su barbilla y me senté en el borde de su cama como hacía cada noche. Y me miró con esos ojos grandes y dijo que estaba feliz y se sentía segura ahora. Eso es todo lo que siempre quise desde el principio, solo mi hija sintiéndose segura y amada. Y cada dispositivo de grabación, cada aparición en el tribunal, cada relación familiar fracturada, valió la pena por este momento silencioso de paz en su cuarto, con la luz nocturna proyectando sombras suaves en la pared. Gracias por quedarse conmigo a través de todo esto. Definitivamente ha sido un viaje digno de compartir. Hasta que nos encontremos otra vez, gente. Si llegaron al final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.